Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Este es el 6º episodio de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Sigue al líder. Desde hace años he escrito en diversos lugares acerca de que estoy convencida de que nuestro hogar es como un seminario, porque en él estamos preparando a la siguiente generación de discípulos de Cristo, ya sean nuestros hijos o bien las mujeres más jóvenes que en ocasiones puedan acompañarnos a leer y estudiar la Biblia, pero también esas mismas mujeres que están cerca de nosotras siendo testigos de cómo vivimos la vida en Cristo. Pero debo confesar que no fue siempre mi pensar o mi convicción. En muchas ocasiones vi mi hogar y mi labor en ella como no suficiente para lo que quería alcanzar y cumplir como meta de vida diaria, pero también en el ministerio. Puede ser que te sientas identificada conmigo. Mira, anhelaba liderar grupos enormes de estudio. Me veía dando conferencias a miles de mujeres. Soñaba con escribir libros que fueran bestsellers, viajar a diferentes países y ser reconocida en el mundo evangélico. Son deseos en los que si Dios no está al centro de todo, pasan a ser vanidad y aflicción de espíritu. Además, he aprendido con el paso del tiempo que si esos sueños, anhelos o deseos no van acompañados de las oraciones y el consejo de alguien con mayor experiencia, mayor sabiduría y con más tiempo en la fe, fácilmente podrían desviarnos del propósito por el cual Dios nos ha dado dones y talentos. Es decir, para la gloria de su nombre, para dar a conocer a Jesucristo y su obra, y obviamente para la edificación de la iglesia. Sin duda, es necesario estar cerca de alguien mayor en la fe. Una mentora para quienes son solteras, quienes están jóvenes y empiezan en la fe, quizás mamás primerizas. Pero también necesitamos de nuestros esposos las que somos casadas. Necesitamos hermanas con quienes caminemos juntas este camino de la fe, hermanas mayores en la fe. Nos necesitamos cerca para podernos modelar, para podernos guiar en el Evangelio, pero también para hacernos las preguntas difíciles, para no desviarnos del camino. Esto porque si aún no lo estamos haciendo, nosotras en algún futuro estaremos modelando, guiando y discipulando a otros, como ya mencioné anteriormente. Somos líderes en preparación y todo el tiempo estamos aprendiendo a modelar a otros cómo ser líderes en un futuro también. Y ahora, te voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que anotaras, que las oraras también y que las respondieras ahí en tu hogar. ¿Quién te está liderando ahora, mujer? ¿A quién rindes cuentas? Si es que rindes cuentas a alguien. ¿A quién o a quiénes estás discipulando o liderando? ¿A quiénes escuchas para cuando vienen a rendirte cuentas? ¿Cuál es tu reacción cuando tienes que delegar a otros lo que tú haces con excelencia? ¿Cuánto tiempo inviertes en preparar a quienes tomarán tu lugar más adelante? Y pensando en tus hijos, ¿cuánto tiempo pasas con ellos modelando la vida en el Evangelio, por ejemplo? En la historia de la vida de Josué, hemos leído lo que aconteció desde que fue elegido por Moisés aquella primera vez en el valle de Refidín, dirigiendo la batalla contra los amalecitas. Lo hemos visto seguir a Moisés, estar con él, permanecer a su lado. Lo hemos visto obedecer las indicaciones que le daba Moisés, pero también las órdenes que Dios daba por medio de él. Vimos que Josué aprendió a adorar a Dios y aprendió a depender y estar a solas delante de la presencia de Dios. Josué tuvo un gran mentor en Moisés, quien caminó una larga vida escuchando a Dios y obedeciendo su voz. Un mentor que cuando falló a su Dios, aceptó las consecuencias con humildad y con temor reverente a Dios. Ese Moisés es el que durante 40 años modeló a Josué cómo se lidera al pueblo, pero también, y lo más importante, cómo seguir a Dios y servirle guardando su palabra en su corazón. Hemos seguido la vida de Moisés junto con Josué y hemos visto la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. ¿Recuerdas qué fue lo que prometió Dios cuando el pueblo de Israel tuvo temor y quiso volver a Egipto cuando exploraron la tierra prometida?
Recordemos las palabras del pueblo en Números 14, versículo 2 al 4. Y te recuerdo que estoy leyendo la traducción Nueva Versión Internacional. Dice Números 14 así. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Ellos preferían haber muerto o volver a Egipto. Dios, después de esto, dice en Números 14, versículos 26 al 35. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de mi parte: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años, los hijos de ustedes serán pastores por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esa perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En ese desierto perecerán, morirán aquí mismo. Dios es fiel a sus promesas, a las que a nuestros ojos son las ideales, pero también aquellas que conllevan dolor. Me recuerda un poco a las palabras que decimos a nuestros hijos cuando hemos de disciplinarlos. Ellos de momento lloran y sufren por las consecuencias de sus actos más que por el acto en sí. Y podríamos, a sus ojos, parecer injustas, pero con el paso del tiempo se darán cuenta de que lo que les prometimos y cumplimos les modela integridad, fidelidad y amor por ellos. Una respuesta a lo que ahora somos en Cristo y que buscamos modelar a nuestro alrededor. Es un pequeño reflejo del carácter de Dios. El pueblo, tal como lo dijo el Señor, estuvo peregrinando 40 años por el desierto. Durante ese tiempo murieron los israelitas que fueron rescatados de Egipto. Ninguno llegó a la tierra prometida. Claro, con la excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Al final de esos días de peregrinar, el Señor le ordena a Moisés hacer un censo del pueblo por tribus para repartir la tierra. Después del censo y de constatar que no quedaba nadie vivo de los de la generación que salió de Egipto, Moisés es informado de que moriría pronto. Así que tendría que nombrar a un sucesor que siguiera guiando al pueblo rumbo a la tierra prometida. Quiero que leamos juntas estos versículos y sé que hoy he leído una buena porción ya. Sin embargo, no quiero perderme ningún detalle de la grandeza de nuestro Dios y de su obra en Moisés y en Josué también. Te invito a leer Números 27, versículos 12 al 14. Y dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: sube al monte Abarín y contempla desde allí la tierra que he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos se rebelaron contra mí, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. ¿Cuánto amaría Dios a Moisés que le dejó saber que moriría pronto? ¿Cuánto lo amaría que aunque no entró a la tierra prometida, Moisés pudo verla de lejos? Moisés pudo constatar que Dios es fiel, que cumple sus promesas. En su amor, Dios le mostró que aquella tierra que salió a conquistar 40 años atrás y por la que estuvo peregrinando en el desierto, sí existía. Sí la había entregado al pueblo.
Es en esa manifestación del amor de Dios que podemos nosotras ver que aunque parezca tardar la promesa en ser cumplida, tarde que temprano llegará. También en esa manifestación del amor de Dios vemos las consecuencias a la desobediencia e incredulidad a Dios. La disciplina del Señor es buena, forja el carácter, nos recuerda que no somos dioses, nos recuerda que seguimos fallando, pero también que seguimos siendo moldeadas a la imagen de Cristo, un día a la vez, mujer, sin prisa, pero sin pausa. Números 27, versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Moisés respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de todos los seres vivientes, a nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que vaya delante de ellos y que los guíe en sus entradas y salidas. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Dios le acaba de declarar a Moisés que morirá pronto, y la respuesta de Moisés es que nombre un líder para Israel. Eso me habla de humildad en Moisés, de amor por el pueblo de Dios, de integridad y buena mayordomía. Todo esto fue modelado a Josué a lo largo de su vida al lado de Moisés. ¿Por qué puedo pensar eso? Porque esas cualidades se desarrollan con la ayuda del Espíritu Santo a lo largo de años vividos en circunstancias donde, por supuesto, se ha caminado con Dios, donde se ha aprendido a conocerlo y donde se ha tenido un corazón enseñable. Esto me lleva a pensar y preguntarme, ¿cuál es mi reacción cuando sé que seré sustituida por alguien? ¿Qué sentimiento se alberga en mi corazón cuando me toca a mí elegir a la persona que me sustituirá? ¿Cómo respondo si lo veo a la luz de la soberanía y providencia de Dios? ¿Qué sentimientos me provoca pensar que ya no seré visible a otros? ¿Me importan las personas que lidero o solo la posición que tengo? La humildad de Moisés es de enseñanza para Josué, para todo el pueblo de Israel, pero también para los que leemos su historia. Ante la petición de Moisés, Dios le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien mora el Espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarán el mando. Delega en él parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Esto lo puedes leer en Números 27 del 18 al 20. Fue Dios quien decidió quién sería el sucesor de Moisés, así como lo eligió a él en el desierto cuando pastoreaba ovejas en la tierra de Madián. Es Dios quien decide y elige a cada persona que Él desea usar para la gloria de su nombre y el servicio o trabajo específico. De esa manera fue Dios eligiendo a Josué. En ningún momento vemos a Moisés sugiriendo a alguien o recomendando a su sucesor. Toda la decisión le correspondía a Dios. Ahora, ¿qué cualidades vemos en Josué? ¿Por qué fue él y no Caleb? ¿Por qué Josué y no cualquier otro? Hemos visto destellos de su vida en la juventud, pero también ahora en su edad madura. Poco a poco vemos destellos de su carácter y la obra de Dios en su vida, porque cada vez que aparecía en escena en la historia de Dios, vimos a un Josué obediente al ser enviado a la guerra, por ejemplo, lo que también nos mostró que era un líder con decisión, valiente, capaz de dirigir un ejército para defender al pueblo y a sus familias. Una habilidad que sería necesaria para un pueblo que avanzaba defendiéndose de sus enemigos, pero también que conquistaría una tierra que se le había prometido. Vimos en Josué un hombre leal a su líder, que lo respetaba y honraba, aun cuando millones de personas y aun sus propios hermanos murmuraban contra él y lo atacaban con palabras amenazantes. Josué permaneció firme, fiel a Moisés, fiel al hombre que Dios había usado para sacarlos de la tierra en la que eran esclavos. Josué fue testigo del poder de Dios al salir de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, al enfrentar al ejército de los amalecitas. También vimos a Josué ser un hombre que conocía a Dios y lo amaba. Josué, además de Moisés, es el único que la Biblia menciona que estaba en la presencia de Dios cuando no se movía de la entrada de la tienda de reunión. Vimos a Josué también la humildad y paciencia para no buscar un lugar de honor o incluso autopromocionarse para ser el sucesor de Moisés. Vimos y aprendimos de Josué el no querer correr tras el título de un ministerio, pero tampoco de adelantar etapas en nuestro llamado. Josué esperó y sirvió ahí donde estaba. Lo hizo con fidelidad, con excelencia, como para el Señor y no para los hombres. Lo hizo con fidelidad en lo poco, en lo pequeño, en la quietud y la sumisión.
Podemos inferir que lo hizo con gratitud y contentamiento porque jamás se ve decir lo contrario o que lo haya hecho para recibir algo a cambio. Y Dios, que conoce los corazones, decide elegir a ese hombre maduro para ser sucesor de su siervo Moisés, por cuanto el mismo Dios pronunció que en él moraba el Espíritu de Dios. Ahí está la clave de todo. La vida de Josué es el reflejo de una vida bien vivida desde la juventud, puesto que él actuaba en respuesta a su identidad en Dios, a quien habitaba y moraba en él. ¿Qué podríamos decir nosotras? De nosotras. Todas tenemos un puesto de liderazgo en algún sitio, ya sea en nuestro hogar, al estar dirigiendo todo el funcionamiento de él, edificando un hogar con sabiduría, con gracia. Podemos estar liderando a nuestros hijos, al guiarlos en la vida diaria y modelarles el evangelio en cada oportunidad que tengamos, pero también en las universidades, las chicas que están ahí en las clases, en nuestros empleos para quienes trabajamos fuera de casa, porque aun cuando lo que hacemos parezca invisible o de muy poca importancia, fue Dios en su soberanía, en su providencia, colocándonos en el lugar donde estamos. Y la mayoría de las veces alguien está observándonos, aprendiendo de nosotras. Entonces, quiero que nos preguntemos. Anota también estas preguntas en tu cuaderno y óralas también. ¿Estoy contenta con el lugar en donde Dios me tiene ahora? ¿Disfruto de la labor que desempeño? ¿Quisiera mejores lugares o mejores títulos o promociones solo para sobresalir de entre otros? Espero con paciencia a que sea Dios llevándome a donde Él quiera porque reconozco que Él gobierna y sabe lo que es mejor para mi santificación y también para mi corazón. ¿Cuál es la intención de mi corazón al querer más responsabilidades? ¿Quisiera algo más y mejor que solo dedicarme al hogar? ¿Por qué? Mujer, Dios nos tiene en el lugar que Él sabe y entiende es mejor para nosotras, pero también donde podemos estar en misión con Dios, donde podemos hablar de Él a quienes necesitan escucharlo y verlo vivido. Dios nos tiene ahí en lo poco, si lo quieres ver así, preparándonos para algo mayor. Hoy nos puede tener frente a hijos pequeños a quienes tenemos en nuestras rodillas, preparándolos para cuando lleguen a la edad difícil, cuando sus problemas sean serios y debamos estar listas para responder con fe, con amor y con mansedumbre. Y así en cada lugar en el que estemos. ¿Cuál es la clave? Como lo vimos antes en Josué, es la morada del Espíritu en nosotras. Fue el Espíritu Santo el que guiaba a Josué y lo dotó de una gran habilidad de liderazgo, paciencia y todas las cualidades que hemos reconocido en él. La presencia de Dios en él lo hacía diferente, lo calificaba para el llamado que Dios le había dado. Dios lo preparó durante años al lado del hombre que hablaba con Dios cara a cara, es decir, Moisés. Josué fue preparado durante muchos años. No te desanimes, mujer. Dios nos está preparando a todas. Algunas aún caminan al lado de una mujer mayor, más madura en la fe, aprendiendo de ellas, y otras son las que ya están guiando y modelando a las más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos y a ser una hija de Dios que trabaja y sirve en el lugar donde Dios la tiene ahora. Recuerda que nos es imposible cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer si no dependemos de Dios, si su Espíritu no mora en nosotras, si nos resistimos a escuchar su voz y seguirle. Termino con las palabras de Cristo en Juan 14, versículos 15 al 17, que dice así. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.